Sí, Luis, quería hacerle una consulta. Yo vi la clase anterior, pero me faltó los últimos 10 minutos y no sé si a lo mejor se habló esto mismo que voy a preguntar. Ajá. Puede parecer algo que quizás lo sabemos, pero yo, bueno, como he escuchado diferentes posturas y tiene que ver cuando usted, cuando explica de que Jesús, Jesucristo, hijo del hombre, ¿sí? Ujú, Y, ujú, y explica acerca del espíritu del hombre, el espíritu humano que tenía Jesús, que es el que ujú. recibió el pecado. Sí. ¿Sí? Bueno, mi pregunta está puntualizada más bien en Ujú. cuándo es que Jesucristo, Jesús, recibe el pecado de la humanidad. Bien, una de las partes que llega a su culminación, ese punto, es lo que sucede en el huerto del Getsemaní. Ujú. En el huerto del Getsemaní es donde se da ese acontecimiento. Ujú. No lo detallamos, pero sí se me hace muy interesante que sí lo tratemos porque es muy importante mencionarlo y lo podemos entender bien todo lo que pasó allí. Miren, eh, y está dentro del tema, o sea, no vamos a decir algo que está fuera, porque sí lo mencioné, pero muy rápido, nada más lo mencioné que algo había sucedido en el huerto de Getsemaní, pero no lo detallé, pero sí viene al caso que sí lo tratemos. Tenemos tiempo, porque ya nos faltan pocas sesiones, pero las sesiones que vienen son para personas que no tienen un desenvolvimiento pastoral como el de ustedes. Entonces, hay muchos temas que ustedes sé que las conocen, sé que las saben, entonces no, por eso ya tenemos cierta libertad en cuanto al tiempo. Miren, vamos a Mateo capítulo 26 y ahí lo podemos ver, ahí lo podemos entender. Eh, ahí Mateo 26, ahí lo vamos a ver. Y también vamos a ver otra parte que está en Hebreos. Uh-huh. Déjenme ver cuál. Sí, aquí está. Capítulo 4, también dejen apartado ahí en Mateo 26 y vamos ahora a Hebreos 4, porque ahí es donde vamos a iniciar nuestra lectura. Hebreos 4, versículo 14. Uh-huh. Y parte del capítulo 5, ahí vamos a leer primero, pero primero 4:14 de Hebreos. Bien, dice, eh, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, buenas tardes, pastora Foz, ¿cómo está? Hola, Gusto en bien, saludarla, qué bien. bueno que está. Estamos en Hebreos 4:14, para que se ubique. Vamos a ver cómo es que el Hijo del Hombre cargó los pecados. Es una pregunta muy interesante que hizo la pastora Fancy. Vale la pena mucho que lo analicemos. Hebreos 4:14 dice, por tanto, o en consecuencia de, cada vez que encontramos la palabra, por tanto, es una indicativo que lo que viene a continuación tiene una tremenda importancia. Uh-huh. Hola, ¿cómo está Mari? Buenas Buenas tardes. noches. Buenas noches. Noches ya oscurece más temprano. Estamos prácticamente iniciando, abra en Ok, Hebreos 4:14. Uh-huh. Y bien. ahora sí ya estamos, creo todos, no sé si el pastor Martínez pueda, pero bueno, la clase ya la estamos grabando. Hebreos 4:14, que estamos tratando de entender cómo el Hijo del Hombre pudo cargar los pecados, ¿sí? Bueno, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin
pecado. ¿Ok? Fíjense bien cómo dice acá. Primero, que esto, teniendo un gran sumo sacerdote, implica en el plano de lo eterno, en el plano de lo eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo no encarnado, con todo lo que él hacía por parte del Padre, era un sacerdocio cuando no estaba encarnado, porque era un intermediario entre el Padre y el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace, fabrica como un obrero, la creación, el intermediario entre la generación o lo que se genera de la sabiduría del Padre, está el verbo, ¿sí? Es la acción misma de Dios. Bueno, entonces aquí tiene esta aplicación que está hablando el autor de Hebreos, que es en cualquier tiempo que haya estado en su sacerdocio Cristo, ya sea antes de encarnar o después de encarnar, hablando en un tiempo siempre presente. ¿Vamos bien? Ahí vamos. Ahí eso ya nos ubica de a qué se está refiriendo. Después dice que traspasó los cielos. ¿Cuáles? El tercero, el segundo y el primer cielo. Porque esos son los tres cielos que se reconocen en la Escritura. Y de él no habita en el segundo cielo, porque es el universo, lo que vemos, las estrellas, los planetas. Él no está ahí, aunque él lo creó y puede estar ahí si quiere. Ni en el primer cielo, porque este es donde estamos nosotros. Nosotros estamos de aquí a que se termina la atmósfera terrestre, es el primer cielo. Y bueno, y aquí dice que él traspasó o pasó a través ¿de dónde? De donde estaba ejerciendo su sacerdocio. ¿De dónde? Del tercer cielo. Como lo revela el apóstol Pablo. Cuando él habla y dice, yo conozco un hombre que estuvo bueno, que da a entender que es el tercer cielo, y que vio y oyó cosas inefables que no le está dado a decir, ¿sí? ¿Quién fue ese hombre que estuvo en el tercer cielo? Seguramente fue Pablo, cuando fue apedreado en Listra, porque lo apedrearon y sus discípulos oraron por él y se incorporó. Es muy probable que haya muerto Pablo al ser apedreado en Listra, que haya estado en el Espíritu, en el tercer cielo, pero no era su tiempo. Y ahí vio muchas cosas y lo regresa a la vida el Señor. Pero bueno, él no quería dar más explicación más que la necesaria. Pero podemos entender que es muy probable que haya sido él. Bueno, entonces traspasó los cielos y dice, Jesús, el Hijo de Dios. Recuerden, o no sé si se los dije a ustedes, una clave, o si lo dije en la clase anterior, en esa sesión anterior. Es muy importante cómo se le denomina al Mesías en las cartas apostólicas. Cuando se expresa y dice Jesús de Nazaret, está hablando del Jesús como humano, con su humanidad. Cuando habla de Jesús Cristo, está hablando de la duplicidad, de su dualidad como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, y Cristo, el Hijo de Dios. ¿Bien? Y cuando habla de Cristo, Jesús, habla de el Hijo de Dios y del Hijo del Hombre. Y según lo que viene a continuación de lo que leemos, es la revelación que vamos a encontrar acerca de cómo se está expresando y se le está denominando a él. Es una clave que hay ahí en las cartas apostólicas. Cuando habla acerca de que nada más diga Cristo, que casi nada más hay una o dos ocasiones que se menciona solo Cristo, ¿sí? Se está hablando no hay problema, se está hablando totalmente de el Hijo de Dios. ¿Okay? Ahora fíjense qué interesante, ya me lo van a entender bien, cómo está escrito en el versículo 14. Ahí dice, Jesús, el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando primero? De Jesús, el Hijo del Hombre. Pero inmediatamente inserta el autor de la carta a los Hebreos, Jesús, el Hijo de Dios, pero primero antepone su humanidad y después su deidad. ¿Se dan cuenta? Clave la manera como encontremos escrito en las cartas. Y después dice, retengamos nuestra profesión, o sea,
lo que profesamos, la fe que nosotros hablamos y enseñamos. Después dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que en ese tiempo, pues ya el sacerdocio ya estaba, digamos, ubicado en su lugar, fuera de la comunión y relación con el Señor, porque el sumo sacerdote ya retiene y recupera su sumo sacerdocio cuando resucita. Porque Hebreos fue escrito mucho después de que resucitó Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que aquí ya está hablando del sacerdote resucitado, que es Cristo. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y debilidades, como también lo dice Pablo en la carta a los Romanos, es lo limitado que somos. ¿Sí? Eso significa debilidad en el Nuevo Testamento. Las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Espirituales y aún del alma. De las dos cosas. Que dice que no pueda compadecerse. ¿Por qué se compadece este sumo sacerdote de nuestras limitaciones? Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿En qué fue tentado? Aquí en todo. Entendemos que en las tres áreas. A ver, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En esas tres áreas. Porque hay pecados que se cometen con el cuerpo, que la mayoría son así, conjuntamente con el alma, ¿sí? Pero que finalmente son situaciones espirituales. Ese es el punto de aterrizaje del pecado, que Santiago lo explica también muy bien cuál es el trayecto de las tentaciones, que pueden ser pruebas, pero también tentaciones. Entran por los sentidos, se pasan lo corporal, llegan a la parte del alma, ya sea la inteligencia natural, toda la parte emocional o sentimental, después llega la cuestión de la voluntad, y si se ejecuta la tentación y se comete, entonces sí, ya dice Santiago, se da a luz el pecado y llega a la cuestión del espíritu. Ya está completo todo el trayecto, ¿sí? Que sigue el proceso de lo que fue a lo mejor. ¿Cuándo es prueba? Cuando no pasa del alma. Y eso estamos sujetos todos los días. Todos los días. Que ahí por eso vamos a entender lo del Getsemaní. Entonces, todos tenemos pruebas, y si pasan la barrera del alma y se ejecuta algo que ofende a Dios, que transgrede la ley, ya es un pecado, porque ya está en el área del espíritu, ¿sí? Porque si los pecados fuesen en el alma, sería una transgresión intelectual. Y no es justo eso para la humanidad. No es justo. ¿Me explicó? Entonces, todas las personas que tienen una discapacidad mental serían pecadoras. Ay, no es así. ¿Me explicó? No puede ser. Y también los más inteligentes del común de las personas, los que tuvieran un índice de inteligencia muy alto, serían muy santos. Y los que tenemos menos, seríamos muy pecadores. Porque seríamos transgresores intelectuales, si es que el pecado fuera en el alma. El pecado es 100% espiritual, 100%. No hay más. ¿Que es con el entendimiento? Sí. ¿Que es con la voluntad? Sí. ¿Que es con el cuerpo? Sí. Como quieran. Y Jesús tuvo que pasar por eso, que ahí lo vamos a tocar en un momento más. Bien, ahora, dice en el 15, estamos ahí, dice, bueno, que fue tentado en todo. O sea, a ver, si fue tentado en todo, que los evangelios no son tan amplios que nos detallen cada día de la vida del Señor Jesús, porque no se consideró por el Espíritu Santo que fuera necesario.
Pero si dice que fue tentado ¿en todo en qué? ¿En qué áreas? Aquí lo dice, en todas. Fue tentado el Señor Jesucristo en la cuestión de las obras de la carne, tenía que haber sido en todas las obras de la carne. ¿Me explicó? O sea que fue tentado, cuando leemos en Gálatas 6 cómo se subdividen las obras de la carne, están divididas en tres grandes áreas, las obras de la carne. Una, todo lo que se refiere a ir en contra Dios mismo. Otra parte es ir contra el prójimo, pecar contra el prójimo. Como dice Juan en su primera carta, pecar contra los hermanos, ¿sí? Eso es pecar con en cuestión del alma. Y finalmente, el pecado contra uno mismo, ¿ok? En las obras de la carne, el atentar contra nosotros mismos. O sea, que ahí ya la variedad que explica Pablo en Gálatas 6, que habla hechicerías, herejías, idolatrías, que van contra Dios, blasfemia, todo lo que sea contra Dios. Después habla contra el prójimo, cuando habla acerca de celos, gritería, ira, todo lo que habla ahí que atente contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos, eminentemente los pecados de índole sexual. ¿Sí? Eminentemente pone inmundicia, impureza, bueno, dice por ahí orgías y dice también otra por ahí, concupiscencia. Ahí están todas las obras de la carne. Ahora, en todas estas, el Señor Jesús, y no estoy diciendo una blasfemia, porque está aquí diciendo, según nuestra semejanza, y tenía que ser en todo, pero sin pecado, y aquí lo remarca, pero sin pecado. O sea, Cristo, el Señor, a lo largo de su vida, no nada más en su ministerio, en toda su vida, fue tentado en todo. Seguramente que sí, porque pues por eso fue enviado. Porque si no, algunos pecados que hoy comete el hombre no hubiesen sido llevados a la cruz. Y sería por parte de la perfecta justicia del Padre, dejaría pasar algunos delitos. ¿Qué tipo de juez sería ese? ¿Se dan cuenta? Entonces, tuvo que ser probado en todo, probado. Tentado también, pero fueron pruebas, porque Cristo dice acá, no pecó. Bueno, dice 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo encontramos gracia? Que es Cristo mismo, para ese oportuno socorro. Y lo dice en el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Finalmente, con una humanidad común y corriente, ¿sí? Con una naturaleza adámica, puede ser. Dice, para que presente ofrendas y sacrificio a los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y también recuerden que se nos reconoce a nosotros por la parte del apóstol Pedro que somos real sacerdocio. Hacemos también un pontificado, porque eso significa ser sacerdote, un puente entre Dios y el hombre. ¿Ok? Dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Sí, por causa de ello, ahí me quedé. Él también está rodeado de debilidad, sí. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Señor Jesucristo? Bueno, porque Él participó según, por cuanto participó Él de carne y sangre, que también lo dice en la carta a los Hebreos, bueno, también como acabamos de leer, esta participación para que haya sido tentado en todo, tenía que ponerse al nivel de cualquiera de nosotros, tenía que haber una identidad
completa como nosotros, ¿sí? Nosotros no fuimos engendrados por el Espíritu Santo, aunque fuimos, o sea, tuvimos un encuentro personal con Cristo en la etapa de nuestra gestación, en el vientre de nuestras madres. Ya lo veremos, ya lo comenté por ahí, pero lo veremos más en detalle. Y el Señor Jesús también, su humanidad como el Hijo del Hombre, tuvo que pasar también por ese proceso, por eso es único. Por eso el Señor Jesucristo es único, único en todo, es el único de los únicos. No hay otro igual, semejante a Él. Por un lado, Él mantiene su deidad como el Hijo de Dios, y por el otro lado, mantiene su humanidad como el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del ser humano. Y en la semejanza de nosotros, bueno, dice, antes de ir al de el Getsemaní, vamos rápido nada más a Mateo capítulo 4, para acabar de completar lo que hemos visto en Hebreos. Fíjense cómo está en Mateo 4, desde el versículo 1. Y díganme esto, ustedes saben que Dios no tienta a nadie, ¿estamos de acuerdo? Dios ni puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿ok? Fíjense que dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice, para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó al desierto al Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Y aquí no se le llama Jesucristo. ¿Me explicó? Simplemente se le da la denominación de Jesús. Y en los evangelios lo vamos a encontrar así: Jesús, 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 Jesús. Hasta que después de su resurrección ya es Jesús, el Cristo, Cristo Jesús, Cristo solo. Pero acá es Jesús. ¿Qué nos indica? Ya entendimos que hay detrás de ese nombre, que es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Es totalmente semejante a nosotros. Por eso es muy importante que a nuestra lectura veamos cómo aparece. ¿Cómo aparece ahí? ¿Con qué nombre se le da? Bien, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, el diablo no puede tentar a Dios. No puede. ¿Por qué? Porque el tentador, una criatura que está mucho menos que el mismo hombre, el mismo creyente. Es más, Satanás está puesto por debajo de hasta de los pecadores. Aún por debajo de los pecadores. ¿Por qué? Porque pues él no, aunque orara y no se puede arrepentir, y aunque orara dice, no puede, no se puede. Él ya está condenado, ya está, ya no hay cambio. Entonces, en su calidad de la deidad de Cristo, como Dios encarnado, no puede ser tentado por el diablo. Por eso aquí no dice, entonces, si hubiese dicho, entonces el Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, estaríamos en un grave problema de cuestión de reconocimiento de la deidad de Cristo, y sería terrible para la fe en la redención. Pero por algo no dice Cristo, sino que dice Jesús, nada más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, después dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos al hombre. ¿Y dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la sujeción de la carne? ¿Dónde está la autoridad que se puede tener como la que tuvo alguien como Daniel? Que cuando lo querían obligar a que comiera de la mesa del rey Nabucodonosor, que eran alimentos contaminados espiritualmente, él dijo, no voy a comer yo ni mis amigos. Y solamente comieron vegetales y agua.
y después de unos días estaban mejor que los que sí comían de la mesa del rey. Como un Daniel, profeta de hacía 1000 años, un poco más, tenía mejor aspecto, tuvo mejor control que aquí, que Jesús, 40 días. O Moisés también. Moisés que también estuvo en el Sinaí en 2 ocasiones, ¿eh? No estuvo una, 2 ocasiones, porque estuvo una primera, llega, encuéntralos en una fiesta idolátrica a sus paisanos, rompe el ídolo de oro, lo pulveriza y se los da a beber. Y las tablas las rompe. Y se tiene que regresar otros 40 días al Sinaí para que le volviese a dar las tablas al Señor, ¿no? Y ellos resistieron. Y aquí, ¿qué prueba es esa para Jesús, el Dios Todopoderoso encarnado? Era humano en ese sentido, como lo estamos hablando, como el Hijo del Hombre. ¿Vamos bien? Tenía que ser así. Bien. Bueno, dice, y fíjense, la astucia y el juego, esto es como un duelo de, así, las películas que hay de los superhéroes se quedan abajo, o sea, esos son de nenes, así. Esto sí es una verdadera contienda universal y tremenda en los tiempos eternos, porque está el Satanás mismo. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, el tentador, si eres hijo de Dios. A ver, ¿era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Sí. Fíjense cómo el diablo en ocasiones puede llegar a manejar la verdad, pero no la maneja porque quiere, sino porque él, quiera o no quiera, llega un momento en que es un verdadero peón del ajedrez divino, de tablero de ajedrez, un peón de ajedrez para los movimientos estratégicos del Señor. ¿Por qué? Porque, a ver, el Espíritu Santo sabía que estaba allí rondando el diablo, ¿sí o no? Sí. ¿El Padre sabía que andaba ahí el diablo? Sí. ¿Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bien, ahora, cuando Él está ahí y tiene hambre, vemos que está operando la humanidad de Cristo. Y dice, vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, claro, si le hubiera dicho, si eres hijo del hombre, bueno, pues sí, como si nos lo hubiera dicho cualquiera de nosotros, pero se fue directamente, porque él sabía que después de 40 días de ayuno, el hijo del hombre estaba muy debilitado, estaba muy agotado. ¿Por qué? Porque estaba la humanidad de Cristo ahí. Y va a aprovechar la astucia del diablo y le dice, si eres hijo de Dios, pues si era. ¿Lo dudaba Cristo que era hijo de Dios? No. ¿Lo dudaba el diablo? No. Ninguno de los dos lo dudaba, pero tenía que hablarse, porque recuerden que lo que es trascendental en el ámbito espiritual es lo que se habla, no son las letras escritas, no son grabaciones, no son, es lo que se habla, lo que se habla. Bueno, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿podría haberlas convertido en pan el Señor Jesucristo? Sí. No multiplicó de 12 pececillos y 12 panes que alimentó a 5,000 personas. ¿No levantó cuerpos putrefactos ya muertos y los levantó de entre los muertos? ¿No transformó el agua en vino? ¿Cómo no iba a convertir la piedra en un pan hasta de primera calidad, el mejor pan que se podría conseguir en ese tiempo? Pero los dos lo sabían. A ver, Jesús sabía que podía convertir las piedras en pan. El diablo sabía que podía, porque él vio los milagros que estaba haciendo, o que sabía que iba a hacer. Sí lo sabía. Entonces, ¿cuál era la jugada? Lo mismo que hizo con el primer Adán.
Con el primer Adán, lo que en la astucia de Satanás era sujetar su voluntad a la voluntad de él, porque le estaba dando una orden. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿a qué área de la persona, de la humanidad de Jesús se está dirigiendo el diablo? A su cuerpo. ¿Me explicó? A su cuerpo. Primera tentación, a su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tenía hambre. Ahí lo acabamos de leer. Dice, bueno, transforma las piedras y ya come. Pero no iba a sujetar su voluntad a las órdenes del diablo, porque hubiera pasado lo mismo que pasó con Eva, que lo obedeció y comió del fruto. Ah, mira, el primer Adán lo que hizo, ahora el segundo también. Y esa era la prueba, que el postrer Adán no iba a caer. Y lo que le contesta el Señor, dice, él respondió y dijo, escrito está, ¿sí? ¿Escrito en dónde? Si todavía no había más que los profetas y la Torá, ¿en dónde escrito está? En los libros escritos en el cielo, ¿sí? En el libro de la verdad. El profeta Daniel nos habla del libro de la verdad, que es el libro que Cristo mismo ha escrito a través de sus experiencias en su ministerio sacerdotal. De eso habla Daniel el profeta. Por ahí algún día lo podríamos leer. Bueno, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, y aquí es interesante lo que le contesta el Señor Jesús, porque lo podríamos parafrasear de la siguiente manera. Diablo, ¿qué? ¿No te das cuenta con quién estás hablando? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el maná del humano. ¿Cómo me estás diciendo algo tan básico, tan elemental y tan primitivo que yo convierta las piedras en pan? ¿Que acaso el pan del cielo come pan de la tierra hecho por manos humanas? Porque le estás hablando a mi humanidad, ¿sí? Entonces le dice, a ver, no solo de pan vivir el hombre, ahora, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, y aquí le dice algo clave el Señor Jesucristo al diablo. Diablo, acuérdate también que cuando el Padre Celestial hablaba para hacer la creación, yo entraba en acción, porque Él decía, sea la luz, y yo salía de la boca del Padre, como el verbo, la acción. Yo soy esa palabra de la que tú estás hablando, sino de toda palabra que soy yo mismo, que sale de la boca de Dios. Y ahí ya no pudo prosperar la tentación en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su humanidad. Después dice el diablo, bueno, tiene que ser en todo, vamos al alma. Y le dice en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, lo cargó del desierto, se atrevió Satanás a tocar a Cristo. A ver, o tocó a un cuerpo flaco y desnutrido. ¿A cuál transportó? ¿Al Cristo ungido, el verbo encarnado, o a un hombre humano débil de 40 días de ayuno? ¿Me explicó? ¿Y a dónde se lo lleva? Se lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era afuera del templo, sobre lo que sería el techo, pero por la parte de afuera era muy alto. Y vecino al templo todavía existe, ¿eh? Ahí en Jerusalén está así. Hay un barranco profundo que se calcula, los arqueólogos bíblicos
calculan que del fondo del valle al pináculo del templo, por las medidas que sabían que tenía el templo, estaría en una altura de aproximadamente 30 metros de altura, que es muy alto. Y no lo puso en una situación fácil, lo puso en una situación muy difícil a Cristo, a Jesús, porque es a Jesús, ¿sí? Y, ¿Y por qué lo puso allí? Qué extraño, ¿no? Que lo haya llevado, que se haya atrevido a tocarlo y que Jesús se dejó llevar. Bueno, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, no dice, si eres hijo del hombre, porque el hijo del hombre, ahí estaba, con 40 días de ayuno, y lo pone en un lugar muy difícil. Y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez, sí, pero era el mismo cliché porque no tiene imaginación el diablo. Él solamente replica lo replicable, pero no puede crear nada. Él no es creador. Le dice, échate abajo. Y dice, me citó la Biblia, porque le citó la palabra, ahí como, bueno, la palabra de Dios, como lo leímos anteriormente. Y dice, porque escrito está, o sea que lee la palabra el diablo, ¿eh? Bueno, pues él es uno de los protagonistas principales. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. No tropiece con tu pie en piedra. Y le dice, lánzate al vacío porque tu padre va a enviar ángeles y en sus manos va a enviar a estos ángeles para que te sostengan y no te pase nada. Quiero ver a ver si eso sucede. Digo, hazlo. ¿Qué le estaba indicando o qué trataba de hacer el diablo que hiciera Jesús? Que se suicidara, que cometiera suicidio. ¿Ustedes creen que el Padre iba a enviar ángeles a que lo sostuvieran? Porque el Padre hubiese caído también bajo sujeción del diablo, bajo esta orden que le dé el diablo. Y entonces aquí ya la tentación no solamente iba dirigida al Hijo del Hombre, a Jesús, sino que también iba dirigida al Padre, de que el Padre ahora se sujetara a los deseos del diablo. ¿Se dan cuenta la astucia? Por eso le contesta el Señor Jesús al diablo. Le dice, Jesús le dijo en el 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí va dirigida la tentación al Padre para que lo obligara. No, que se lanzara el Señor Jesús. Si hubiese lanzado el Señor Jesús, sí, pues sí, sí. Yo sé que sí, mi Padre me puede salvar y enviar a sus ángeles. Yo sé que puede. Es más, él se lo dijo a Pilato cuando lo están enjuiciando, que lo está ahí presentando con la muchedumbre, y le dice, si yo quisiera que viniera una legión de ángeles o legiones de ángeles, me vendrían a rescatar. ¿Se acuerdan que él se lo dijo a Pilato? Bueno, aquí, ¿cómo no iba a enviar un ángel? Y con un solo ángel, Gabriel o Miguel lo hubiera detenido sin problema, pero el Padre se hubiera sujetado a lo que le decía el diablo. Esa era la trampa. Por eso Jesús le responde, no es a mí, estás tentando al Padre. Dice, no tentarás al Señor, tu Dios, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, ¿a dónde iba dirigida esta cuestión, la tentación? Sí, pero ¿por qué parte del Señor Jesús pasa? No solamente pasa por el cuerpo, sino que también ahora se agrega la del alma, porque debió haber tenido emociones muy fuertes Jesús al tenerlo en el pináculo del templo, ¿sí? Él entendió muy bien en dónde estaba, sabía lo que podía pasar, que sí se podía morir, y el plan de la redención se hubiera terminado allí, porque iría contra todas las profecías. Bueno, no prosperó. Entonces, no prosperó contra el cuerpo, ahora no prospera contra el alma. Y ahora en el 8 le faltaba un área. ¿Cuál área le faltaba? La del espíritu. ¿Sí? Exacto. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, otra vez se lo vuelve a llevar
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién sabe? Se lo llevó al Everest o qué sé yo, pero el mundo de ese tiempo, los reinos de ese tiempo, ¿sí? Ahí le llevó y vio todo y le dijo, todo esto te daré, porque le pertenecían, porque se los entregó a Adán, si postrado me adorares. ¿A dónde va dirigida ahora la tentación? A su espíritu, ¿sí? Que lo adora, porque lo único que se adora es a Dios, y se lo dice Jesús. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, cuerpo, alma y espíritu. Al Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre. Queda claro. ¿Por qué? Porque no se refirió el diablo al Hijo del Hombre, sino al Hijo de Dios. Ahora sí, vamos a Mateo, al Getsemaní, en el capítulo 26. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Ha estado claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa? En todo su ministerio, hagámonos esta pregunta, reflexionemos sobre esto. Todos los pecados, y como leímos en Hebreos, que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, el Señor Jesús tuvo que enfrentar todas las cosas posibles que cualquier ser humano puede enfrentar. Se le presentaron las situaciones en las obras de la carne, participar de ellas, debió haberse presentado, no porque él las pensara, no porque él las buscara, sino que de alguna manera siempre el diablo y gente, personas, estuvieron siempre, a ver, cuando se confrontaba con los fariseos, era motivo para que él hubiese en él enojo. ¿Se acuerdan que se enojó? Se enojó cuando estaban los mercaderes en el templo. Ahí se enojó. Se entristeció cuando murió Lázaro. ¿Se acuerdan cómo lloraba? Cuando le dijeron, miren cuánto le amaba, que estaba llorando, ¿no? Por ejemplo. Se alegró cuando me envió la comisión de los 70 a predicar, echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos. Dice que regresaron los 70 y le dijeron, Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre, sanaron los enfermos. Y dice que el Señor se regocijó, y regocijarse en lo que significa textualmente es que él remolineaba, o sea, giraba. ¿Saben qué hizo? Se puso a danzar, como danzan los hebreos. Empezó a girar con las manos extendidas ahí, pero feliz, y dice, sí, 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 Señor, sí, Padre, porque a ti te ha complacido, y esto no se lo has revelado a los sabios y entendidos de este siglo, sino a los que maman y a los niños, a esos les has dado la alabanza. Y estaba feliz, así, de que hubiesen ya empezado a participar de lo que iba a ser la gran comisión permanentemente. Ahora, el Señor Jesús amó, claro, Jesús, tenía a su discípulo preferido Juan, que era un jovencito, Juan el amado, porque pues, le enternecía a todos. Y a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Se dan cuenta? O sea, todas las partes del alma de Cristo debieron estar allí presentes. Y todas las cosas del cuerpo también. Dice, tuvo hambre, se cansaba, se quedó dormido en la tormenta. O sea, todo ese tipo de cosas él las padeció. Y no dudemos que por ahí hubiese llegado una señorita muy atractiva, que, oigan, era un buen partido. Si dice que en Isaías 53 que era hermoso él, ¿sí? Entonces cautivaba. Imagínense ustedes a las señoritas que lo veían hacer milagros. Dice, ay, ¿cómo no me voy a casar con este? A ver cómo le hago, pero yo me caso con este. ¿Me explicó? Y que se debían de haber acercado. Y luego hubo una ocasión en que unos griegos llegaron a buscar a Jesús, pero que nada más estaban 2 de sus discípulos. Y lo llegan a buscar a él.
y ya Jesús no lo pudieron ver, pero los griegos tenían ciertas costumbres un poco extrañas, ¿sí? Entonces, aún ese tipo de tentaciones en ese campo, ustedes me entienden, pudieron haber llegado a la persona del Señor. Todos tuvieron que estar ahí. Bueno, ¿a dónde fueron a dar todas esas tentaciones? Bueno, ¿en dónde se cargaron todos esos pecados? ¿En dónde se cargaron las causas de la muerte de Lázaro? ¿En dónde se cargaron los pecados de la mujer pecadora? ¿En dónde se cargaron los pecados de los ladrones, bueno, los tramposos del templo? ¿A dónde se fueron esos? ¿Se fueron al infierno esos pecados? No era el tiempo. ¿A dónde se fueron? ¿Se fueron al cielo para con el Padre? ¿A dónde se fueron esos pecados? Dice que el Señor Jesús fue al templo diario a llevar cada una de las ofrendas de los pecados que se cometían como buen judío, de llevar las cosas, las ofrendas de perdón de pecados, de reconciliación, que están descritas en el Antiguo Testamento, que se habían de llevar por los pecados. Leemos en alguno de los evangelios que él fue al templo a llevar por los pecados de los hombres. ¿En dónde se cargaron esos pecados? Ahora, si en su persona de la deidad como el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, como entendemos que Dios no podía llevar esos pecados porque es Dios, es Dios. La única parte y la única área en la cual podía llevar el peso de los pecados, y que la Biblia así nos lo dice, el peso de los pecados, fue en su espíritu como el Hijo del Hombre. Era el único lugar, porque él fue asumiendo las responsabilidades de los pecados. Entonces, que el Señor solamente pudo soportar 3 años de ministerio, 3 años de confrontar, ir cargando sobre él. Por eso dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Voy a abrirle a Pati porque está llegando. ¿Me permiten un minutito? A ver. Sí, Laura. Sí, adelante. Sí, Doc, con todo esto que, bueno, nos ha estado compartiendo, esta pregunta que hacía al principio es porque yo le decía, conozco de algunas posturas y una es de que Jesús recibió en su espíritu el pecado en el momento del bautismo, por eso yo le preguntaba, para saber, o sea, bien, cuando es bautizado y como que es la figura del macho cabrío que le son impuestas las manos para, la figura no del antiguo pacto, de Levítico, ahí cuando dice que les son impuestas las manos, que es como que carga el pecado y luego es enviado al desierto. Así es como sucede, esta era mi pregunta, por eso, por esto que yo he oído, que se me enseñó en algún momento, Sí. que recibió ahí Jesús el pecado de la humanidad y por eso es que luego fue enviado al desierto. Sí, claro, a ver, porque hay 2 cosas que se tenían que cumplir en base al pacto abrámico, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo ocurrió una circunstancia inversa a la que nos sucede a nosotros cuando nacemos de nuevo, porque primeramente somos pecadores, o sea, somos el macho cabrío, ¿no?, de la expiación de pecado, y después somos hechos a la imagen y semejanza del Cordero de Dios cuando nacemos de nuevo. Eso es lo que ocurre, ¿me explicó? Bueno, en el caso del Señor Jesús, antes de ser bautizado, ¿él qué era? Hasta es presentado por Juan el Bautista. Él es presentado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Me explicó? Entonces, él va a ser el Cordero.
pero durante su ministerio y cargando todos los pecados del género humano, va siendo poco a poco el macho del cabrío del sacrificio, para que suba a la cruz, ¿sí? Como el macho cabrío, ¿ok? Él está como cordero, pero en su ministerio va teniendo toda esta experiencia y con el pecado ajeno que va cargando sobre él, y va haciendo un cambio de naturaleza en ese sentido única en él, y es llevado a la cruz como el carnero. Y así tenía que ser, porque el carnero tenía que ser lanzado al desierto, que eso es lo que hacían los sacerdotes. Cuando oraban por el macho cabrío que depositaban los pecados de la nación, los Besalel, que se llamaban, creo, lo mandaban al desierto, que para los judíos ese era el infierno, era el prototipo del infierno. Y eso es lo que tenía que suceder con Cristo cuando Él muere y baja al infierno, que eso es lo que vamos a ver ahora en un momento más. ¿Sí? O sea, es una cuestión de sustancia y naturaleza que sucede allí. ¿Ok? Bien. Sí, Mari. Usted dijo que por eso duró 3 años el ministerio del Señor, por el peso Sí. del pecado en el espíritu. Era el tiempo que él pudo sostener, digamos, la vida en el cuerpo, fueron esos 3 años por el peso del pecado en el espíritu. Y aquí está, miren, vamos a leer ahora sí Mateo 26:36. Vamos ahí. Fíjense cómo entendemos esto. Dice en Mateo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si él se empezó a entristecer y angustiarse, ¿de qué área estamos hablando que está entrando en un trance impresionante el Señor Jesús? En su alma, exacto, en su alma, así es. Dice, y entonces, y lo dice él, en el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma, no dijo mi espíritu, dijo mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, ¿por qué? Porque el peso del pecado de la humanidad ya estaba a todo lo que daba sobre él. El yugo del pecado sobre él estaba con todo, con todo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí está la voluntad, otro órgano del alma. Y está el reconocimiento de las escrituras y todo, porque él sabía que tenía que beber esa copa, como ya se los había dicho en una ocasión a la madre de uno de los discípulos. Dice, si son capaces de beber, los 2 hermanitos que tenía de discípulos, si son capaces de beber la copa que yo beberé, adelante. ¿Sí? Y él está hablando de esa copa de su sacrificio. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. Y el espíritu de ustedes, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sí? Entonces ahí vemos que Jesús, y aquí está otra vez mencionado de esta forma, en el 36, entonces llegó Jesús, el Hijo del Hombre.
Cuando Él muere, bueno, en la cruz, que entrega y exhala el Espíritu, y lo mencionamos en la sesión anterior, Él desciende al infierno, pero tenía que descender. No Dios, Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, sería lo correcto, Cristo, el Hijo de Dios, sino el Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Y ahí es donde van esos pecados. Ha sido una polémica de los teólogos de mucho tiempo, porque hay quienes no dicen, no, ¿cómo no? Pero para mí, en lo personal, considero que es de acuerdo a lo que entendemos aquí en las Escrituras, lo que debía de ser, con todo esto que les he mencionado. ¿Me explico? Sí. Sí, Pastor Morrey. Su micrófono. Doctor, cuando el apóstol Pablo dice que Dios, él no tenía pecado, sin pecado, pero lo hizo pecado, sí, para darnos justicia a nosotros, en 2 Corintios 5. Eso es, sí. Además, cuando dice también, por una sentencia que se da en el Deuteronomio, dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Se acuerdan? Y Cristo fue colgado de un madero, o sea, fue maldito. Y Pablo lo dice ahí en Corintios exactamente, por causa nuestra fue hecho pecado. Él era pecado. Y a eso apoya. Hay varias escrituras que apoyan que era la parte humana de Cristo, el espíritu humano, porque tenía que identificarse con nosotros también en nuestro simple espíritu humano. ¿Me explico? Tenía que ser así, tenía que ser así. Por eso es que él por sí mismo no pudo resucitarse a sí mismo en la tumba. Tuvo que ir el Espíritu Santo para levantarlo de entre los muertos, porque era el espíritu del Hijo del Hombre, es el que estaba en el infierno, que por ahí tiene miedo, porque dice, me atemorizaron cuando me rodearon, y ahí tiene miedo, que es otra emoción que Cristo nunca tuvo en su vida, solo en el infierno, y que son todas las emociones, toda la parte, la humana estaba en la tumba, en una cuestión de una contienda altamente espiritual, que llega el Espíritu Santo para revivirlo, dice en Romanos 8, que su cuerpo fue vivificado y regresado y levantado de entre los muertos. ¿Me explicó? Entonces, tenía que ser así, como dice en Hebreos también. Y eso facilitó mucho nuestra identidad espiritual con Él. Ahí es donde está la gran diferencia. Cuando Él resucita, que se acuerdan que en la sesión anterior dijimos que no podía ser tocado por una de las mujeres, por la Magdalena, porque era un cuerpo bajo corrupción. No podía tocar lo incorruptible, ya estaba en lo incorruptible y no podía ser. Pero después lo toca el incrédulo de Tomás. ¿Por qué? Porque él ya había subido al Padre, ya había sido consumado. Y él, cuando llega a la presencia del Padre, como el sacrificio en el olor fragante, cuando se quemaban todos los animalitos del sacrificio, el cordero se quemaba, el cordero de Jacob, la vaca roja, o sea, todas las cosas de todos los sacrificios representan una parte de Cristo, ¿sí? La ofrenda de sal, las ofrendas de harinas, las ofrendas que todas se quemaban, de las partes de los animalitos, todo representa un área de Cristo. Y todo al fuego, al fuego, al fuego. ¿Por qué al fuego? Porque tenía que ir al infierno, al fuego eterno. Entonces, cuando Él está ahí, claro que su humanidad no podía salir de ahí. Por eso es que clama al Señor, y leímos en el Salmo 18 cómo clama al Padre. Y le dice, sálvame. Yo por mí mismo, por mi espíritu del Hijo del Hombre, no puedo salir de acá. Pero así se tenía que cumplir. Por eso es que el Padre tiene que enviar al Espíritu Santo para que lo saque del infierno. Y lo hace traspasar del infierno, traspasa la cima, va al seno de Abraham, predica el Evangelio a los espíritus encarcelados y lleva cautiva la cautividad, que es cuando ya resucitan,
y ya se van con él cuando sube a la presencia del Padre. Y ya, ahí, pero todo se consuma cuando ya se presenta delante del Padre, llega con las primicias de la resurrección, que es él mismo y los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, los que tenían que resucitar, y ahí queda consumado todo. Ahí es cuando él dice en la cruz, todo se ha consumado, está hablando el Hijo del Hombre. Pero cuando él llega como el Hijo de Dios, glorificado, exaltado a lo sumo, que llega a la presencia del Padre con todos los santos del Antiguo Pacto, entonces ahí se consuma absoluta y totalmente la redención, con todas las instituciones, con todo, porque finalmente toda la gente que llega ahí con él, que entra el Rey de Gloria en el Salmo 24, también son representantes de cada institución. Si nos metemos a analizarlo, todos también están ahí. Es más, fíjense quién llegó juntamente con él en el Salmo 24. A quien sabe quién llegó juntamente con él, dos personajes muy especiales, aparte de todos los santos. Llegó con su padre José, que fue resucitado porque ya había muerto para esas fechas, ya había muerto, y resucita a su padre adoptivo. Y resucita también al ladrón en la cruz, que era el más fresquito de todos los muertos. Lo habían echado al basurero, porque ahí los echaban, a los crucificados, al basurero en Jerusalén. Eran los más recientes, de los más recientes. Imagínense que ahí, ¿qué significó para la familia celestial que llegara José juntamente con Cristo? Que él se confirmara nuestra propia adopción por parte del Padre. ¿Por qué? Porque llegó el Padre adoptivo de Cristo redimido. Cuando llega José juntamente con Cristo, que adoptó, finalmente era el Padre adoptivo de Cristo, ¿sí? Porque inclusive él así lo aceptó, ahí se redime también la familia que adopta, el padre y la madre adoptada, adoptivos e hijos adoptados. Ahí se redime también. No se escapó nada, absolutamente nada. Y saben, cierro con esto porque ¿qué proceso? Fíjense, hay los tres procesos de nuestra redención. La de nuestro espíritu ocurrió en la cruz, cuando Cristo se hace pecado y lleva los pecados, etcétera, ¿no? Ahí, y baja al infierno y resucita. Esa es nuestra redención en el espíritu. Nuestra redención en el cuerpo es que cuando Él resucita y que se nos va a dar un cuerpo glorificado, que estamos esperando la resurrección, si es que estamos durmiendo, o la venida del Señor Jesucristo y nos lleve con Él. La redención de nuestro cuerpo, que todavía está bajo corrupción, nuestra carne, por eso le gusta el pecado, le gusta nuestra carne el pecado. Pero bueno, pero aquí en el Getsemaní fue la redención de nuestra alma. Aquí es donde fue redimida nuestra alma. Y la redención de nuestra alma en nuestra propia vida dura toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida, como Cristo lo experimentó, vamos a ser enfrentados a cosas que a lo mejor hoy ni hemos vivido, de tentaciones, que a lo mejor todavía no hemos experimentado. ¿Me explico? Entonces, eso es importante saberlo. Y por eso es el llevar la vida en santidad, dar fruto en el Espíritu, etcétera, etcétera, que eso es precisamente nuestra vida de santidad. Estamos dando evidencia de nuestra redención del alma. Sí, que es algo espiritual, indudablemente, que es algo que se hace con el cuerpo también. Pero tiene su orden. Y aquí fue ese preciso instante, la redención del alma. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, vamos a...